Muy buenas noches, país. Estamos aquí una vez más, complacido como todos los jueves de compartir esta noche tan especial con ustedes. Muchísimas gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar vivos, de poder venir aquí al Ministerio de Defensa, a IFA, la voz de la Fuerza de Armadas, primera emisora radiocultural ya rumbo a sus 55 años, porque primero lo nuestro. Queremos agradecer al director de este espacio que casi por 2 años nos lo cede todos los jueves, al capitán del navío de la Armada Dominicana, Hugo Cochea Franco, también a María Pereira, quien es la directora de este programa. Queremos también agradecerle a nuestra querida Rita Hernández, que nos acompaña esta noche, como todas las noches de los jueves aquí. También tenemos un invitado de lujo, lo prometido es deuda. Tenemos aquí al defensor del pueblo, al abogado, al que defiende a todas las personas que tienen esas necesidades especiales, con tantos casos que a veces los tocan en los tribunales, al doctor Joel Enríquez de la Defensoría del Pueblo, una persona que es una ficha ya conocida aquí en esta emisora y que mucha gente lo quiere también. Esto es un espacio dedicado para la familia, creado con el objetivo de psicoeducar y de que en el cual nosotros compartimos nuestras experiencias, nuestras vivencias, y ¿quién más mejor para hablarnos de sus vivencias que Rita, que está aquí con nosotros? Cuéntanos, Rita. Hola público, ¿qué tal? A todos nuestros radioescuchas, un poco perdida, pero ya estamos aquí otra vez dando un poquito de todo lo que recibimos en el día a día. Así es que nada, yo quiero comprometer al doctor abogado Joel Enrique de que de verdad sea un espacio donde él pueda orientarnos, donde él pueda o donde nosotros más bien podamos sacarle provecho y podamos edificarnos de informaciones que tal vez no tenemos a la mano, y de comprometerlo a él de que siga siendo parte de la causa. Así que bienvenido. Así es, Joel, bienvenido a tu espacio. Tú sabes que has estado aquí. Según Cordero, está muy emocionado también. Cordero es nuestro máster, nuestro control máster, la persona que se encarga de que todo esto sea posible. Y conocemos mucho de tu trabajo, nos honra. Gracias. Y también queremos decirle a la gente que esta entrevista está siendo grabada, se va a quedar hasta que YouTube quiera, hasta que los servidores estén ahí, en nuestro espacio. La Voz del Autismo. Nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar en YouTube. Todas las entrevistas están ahí. Y es un buen espacio hay que darle gracias a Dios también de que estas cosas sean posibles, porque hace unos años era difícil que la gente tuviera acceso a las informaciones, a los audiovisuales, porque mayormente los programas los grababan los canales, pero la gente tenía que ir al sitio a pedir la grabación. Ahora usted tiene eso ya ahí en la computadora, simplemente le falta el internet y entra y lo busca y lo tiene en un dispositivo, a un clic lo puede descargar también. Entonces lo importante de todo esto que son informaciones tan certeras. Antes de pasar con nuestro invitado y que él nos hable, porque es todo un catedrático, él va a dar cátedra de lo que es hoy el derecho civil. Yo cumpliendo con el rol aquí siempre de informar las mejores cosas que pasan en el mundo de la discapacidad, quisiéramos hablar de algunas cosas que han pasado esta semana, como es la puesta en circulación de la aplicación, como el mapa que tiene el CAI ahora con el INAIPI y con el CONADIS, el mapa virtual, REMAP. Ustedes pueden entrar a la página del CAI, pueden buscarlo, se llama REMAP. REMAP es un concepto donde las principales instituciones que tratan el tema de la discapacidad en República Dominicana convergen bajo una plataforma que cualquier persona puede entrar, y según el padecimiento que tenga su familiar, puede ser parálisis cerebral, puede ser autismo, síndrome de Down. Entonces va haciendo como un tipo de selección, y la plataforma o el algoritmo le va diciendo a la persona cuáles son los centros de consulta público o privado que le va quedando más cerca. Es una manera del gobierno y de las instituciones de empoderar a las personas, porque es cierto que nosotros exigimos, como padres siempre tenemos que exigir y vivir en la lucha por tener unos mejores derechos para nuestros hijos, pero también hay que reconocer que se están haciendo unos esfuerzos. Cuando vemos un ejemplo ya que ustedes de su celular puede poner que su papá tiene un ejemplo parálisis cerebral
un adulto mayor, no solamente se limita al niño, sino un adulto mayor. Y Juanita Pérez tiene un centro donde da terapia ahí en Jurumucú. Y usted a través de esa aplicación entra, que usted vive ahí, y le va ubicando quiénes son los que le quedan cerca. Es algo que yo veo bastante bueno y bastante positivo, porque si hay una de las cosas que las personas mayormente se quejan, a veces de la poca información donde conseguir especialistas certificados. También queremos destacar que el presidente del CONADIS, el licenciado Benny Merz, le puso al presidente en sus manos lo que es la Agenda de la Discapacidad 2025-2035, en el cual se encierra toda una estrategia donde se ha venido desarrollando en conjunto de la mano con otras instituciones, porque el gobierno reconoce la importancia de la salud mental y la importancia también de lo que es tener una población sana en esta. También tenemos que destacar, y eso nos conviene a nosotros, a todos los que estamos en el mundo del autismo, que el presidente Luis Abinader dijo en esta semanal de esta semana que en el presupuesto del 2026 se contempla una partida para la ejecución de la ley del autismo. Eso es algo que vemos positivo y que de verdad queremos que se logre. Queremos que vivimos luchando, tenemos años luchando, los padres, los familiares, los cuidadores de todos los niños que están dentro del autismo, y es algo que nosotros de verdad que aplaudimos. Rita, si quieres añadir algo más antes de pasar con el invitado. Bueno, tenemos aquí a Joel Enríquez. La primera vez que yo conocí a Joel Enríquez fue en otros programas también que tratamos sobre discapacidad, porque esta lucha es constante, no es una lucha de los jueves, es una lucha de todos los días. Exacto. Entonces yo tuve el privilegio de conectar con él y hice clic porque sus ideas, un hombre joven y un hombre con mucha gallardía, con mucho valor, porque no solamente en la teoría, sino pararse en un estrado, a veces enfrentar los criminales, enfrentar a veces a la autoridad, en reclamo del derecho, de lo que él considera que es justo a veces. No es una tarea fácil. Joel, bienvenido, esta es tu casa y aquí estás hablándonos, ilustrándonos sobre los derechos penales que tienen las personas con discapacidad. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. No voy a reiterar el nombre, ¿verdad? Porque ya ha sido dicho de manera, creo que justa, por el amigo admirado Rafael Cisneros. Darle la bienvenida a los amigos y amigas que nos escuchan. Complacido de estar aquí como siempre. Esta es, como decía Manuel Cordero, una casa, y en este escenario tan importante pues me reitero a la disposición de ustedes para compartir este tema que es de tanto interés para la población que nos escucha. Vamos a empezar de una vez porque tú sabes que esto es en el aire y realmente la retórica es buena, pero también la gente necesita saber. Correcto. Mira, Joel, tú sabes que la semana pasada, a raíz del caso Pumarol, yo te consulté porque el tema de la salud mental es un tema muy importante, y nosotros desde aquí, si bien es cierto que hablamos de autismo, hablamos de todo tipo de discapacidades, también nosotros reconocemos la importancia de la salud mental, porque nuestros hijos están dentro del autismo y es un tema también de salud mental. Entonces todos nosotros en algún momento entendemos que la finalidad de las terapias de nuestros hijos es la independencia, es la libertad. Es decir, un ejemplo, mi hijo me dice, mira, yo quiero cuando yo esté más grande aprender a manejar, cuando yo tenga mi carro. Entonces nosotros sabemos todas las implicaciones que una persona con un diagnóstico tiene, legales, y a veces que la gente por desconocer, a veces tiende a violarla, etcétera, etcétera. Cosas que incluso la misma ley dice, la misma ley de autismo dice que todas las personas que tengan un diagnóstico y que esté bajo de la protección de la ley, incluso el que lo castigue, el que haga bullying, el que lo discrimine, tiene penalizaciones. Entonces nosotros también entendemos que está la parte criminal, la parte legal. Una persona con discapacidad también puede cometer delitos. Claro. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Porque yo recuerdo que yo me crié en Cristo Rey y estaba el que pedía en la esquina, pero cuando llenaba el jarrito se iba para el colmado a comprar su Brugal. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Por qué todo este preámbulo? Porque si bien es cierto que dentro de las discapacidades existen muchas personas que sus derechos son vulnerables,
también existe mucho manso entre los cimarrones. Correcto. Entonces, ¿a quién le creemos, Joel? Bueno, has dicho algo interesantísimo. El tema de la salud mental, yo creo que hoy más que nunca hay una alarma social, hoy más que nunca. Hay una espiral creciente de problemas que derivan de manera básica y directa de la salud mental. Creo que la salud mental es una prioridad de Estado, debe ser declarada de prioridad nacional, porque nosotros tenemos ahí lamentablemente las nefastas consecuencias que derivan de la salud mental. Tú como conocedor, usted como conocedora de los temas de salud mental, sabe que vamos incluso hacia un derrotero. Sin embargo, ya de manera específica, por ejemplo, que mencionaba las personas con discapacidad o las personas con alguna condición. Yo siempre he dicho en los escenarios donde voy que la discapacidad no se constituye en modo alguno en una causal de impunidad. Mucha gente entiende que una condición de discapacidad puede ser una causal de impunidad y no lo es. Ahora, nosotros deberíamos hablar o debemos hablar básicamente o necesariamente del tratamiento y valoración de la discapacidad en el sistema de justicia. Y hay algo que debemos reconocer y es, por no decir un reto, es un reto y un desafío para las autoridades. Sin embargo, para las personas con discapacidad es un problema. ¿Qué encuentran las personas con discapacidad al momento de acceder a la justicia? Una serie de obstáculos y barreras. Y esas barreras que encuentran las personas con discapacidad al momento de acceder a la justicia tienen de manera principal un nombre y son las barreras actitudinales. Luego de las barreras actitudinales están las barreras legislativas, las barreras físicas. Nosotros todavía tenemos palacios de justicia donde se conocen audiencias y lo que tenemos son escaleras. No tenemos ascensores. Nosotros tenemos palacios de justicia que no tienen ningún tipo de señalización para personas ciegas. Nosotros tenemos palacios de justicia donde todavía para ofrecer la información a la persona que tiene algún tipo de discapacidad física o auditiva, no hay los canales correspondientes. Pero también la discapacidad está en los mismos operadores de justicia. Todavía nosotros no tenemos en los operadores de justicia, véase jueces, fiscales, defensores públicos y privados, quizás la suficiente capacitación y formación, o diría yo, la suficiente capacitación que dé al traste con la sensibilidad. Exacto. Aquí lo primero que un juez debe saber cuando una persona está frente a él, cuando una persona con discapacidad accede a la justicia, yo creo que lo primero que el juez debe conocer es cómo identificar una barrera y cómo ese juez sepa identificar esa barrera que encuentra la persona con discapacidad al momento de acceder a la justicia y que se pueda convertir entonces en una grúa removedora de esa barrera. Porque hay algo muy importante. Sabido es que como el modelo de la discapacidad es social, bueno, el mismo modelo social de la discapacidad ha dicho, a la luz de la convención, es que la discapacidad no la tienen las personas, la discapacidad la tienen las cosas. Una persona con una condición físico-motora que va a acceder a un palacio de justicia, no hay ascensores, sin embargo el tribunal que va a conocer la audiencia está en un tercer piso. ¿Quién tiene la discapacidad, la persona o el lugar? Evidentemente que el lugar, porque si existiera un ascensor la persona puede acceder de manera directa al tercer nivel, pero en ausencia de eso, porque como decías ahorita, Rafael, debemos hablar de la solución. ¿Qué vamos a hacer en lo inmediato? El inmediatismo. Bueno, a veces, por falta quizás de capacitación, por falta de conocimiento, por falta de sensibilización técnica a los operadores del sistema de justicia, se les olvida que también existen buenas prácticas en materia de acceso a la justicia para personas con discapacidad. Bueno, el salón donde celebramos las audiencias en el tercer nivel, tenemos una persona que está, por ejemplo, en una silla de ruedas, no tenemos ascensor para que suba aquí, pues vamos nosotros a bajar. Claro. Y que se conozca entonces la audiencia en el salón del primer nivel, si lo hay. Si no puede ser en el salón del primer nivel, vamos a conocerla en una oficina. Y si no puede ser en una oficina, en última instancia, pues vamos, Ministerio Público, Defensa, parte querellante y el tribunal, vamos a hacer los ajustes necesarios, tal y como lo prevé la convención cuando habla de los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento. Los ajustes de procedimiento son única y exclusivamente
en el marco del acceso a la justicia. Bueno, para garantizar el acceso a la justicia de esa persona con discapacidad, visto que no tenemos las condiciones, vamos a hacer los ajustes de procedimiento y vamos a hacerla en su casa, la audiencia, si hay espacio. O no hay espacio en su casa, bueno, hay una oficina pública que le queda cerca. Vamos a pedir a esa oficina pública que le queda cerca que nos preste una oficina o un salón de actos para nosotros llevar a cabo eso. Pero entendemos, y siempre lo he dicho en los escenarios donde vamos, creo que falta formación, empatía, pero sobre todas las cosas formación en los operadores del sistema de justicia para que puedan ser, primero, saber identificar las barreras que encuentran las personas con discapacidad al momento de acceder a la justicia, pero convertirse concomitantemente con eso, convertirse en grúas removedoras. Sí, sí, es así. Eso es supremamente necesario. Estamos hablando aquí con Joel Enrique, quien nos está dando hoy una cátedra sobre civismo y sobre lo que debe de ser realmente un modelo de justicia inclusivo. Que queremos recordarle a todos nuestros radios escucha, con el 809-200-3141 es el número de cabina. Llámenos, pregunten, aprovechen que esto es un honor para nosotros estar aquí con el doctor Joel Enrique, quien es de la Defensoría Pública, no una persona que viene a teorizar ni a pensar, sino una persona que ha vivido, que es reconocido aquí en los tribunales y que sabe realmente por dónde que se le entra el agua el coco en los tribunales dominicanos. Rita Hernández, quisiera añadirle algo aquí al doctor. Joel, escuchándote un poco, y soy muy abanderada de eso porque hubo un programa que hablamos un poquito de eso, de que la inclusión, de que hay muchas plazas comerciales, por ejemplo, que dicen que son muy abiertas a la inclusión, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando tú quieres acceder no puedes, porque no tienen rampa, no me refiero al ascensor, sino no tienen rampa donde tú puedas acceder y ese tipo de cosas. En tu ejercicio como abogado, ¿cuáles son como esos principales retos que tú ves cuando vamos a decir, una familia con discapacitados se te acerca buscando una luz en el camino? ¿Cuáles son como esos principales retos? Puede ser desconocimiento, no desconocimiento, porque todavía nos falta muchísimo en la parte de discapacidad, y nosotros como los derechos que tenemos como discapacitados o en ese mundo, nos falta muchísimo por aprender. Correcto. El principal reto que encuentra toda persona con discapacidad al momento de acceder a la justicia y sus familias, sí, porque no es un asunto de uno solo. No. Las personas con discapacidad y sus familias. Detrás de un discapacitado siempre hay un cuidador. El principal reto es la barrera actitudinal. Con eso es que chocan de entrada, con las barreras actitudinales. Decíamos ahorita que a la sociedad le falta empatía, ¿verdad? Sin embargo, debemos reconocer que en la sociedad existen todavía muchas barreras actitudinales respecto a la valoración y el tratamiento de las personas. Dale un ejemplo a la gente ahí. Ejemplo, fíjate que cuando una persona con alguna condición de discapacidad, todavía la gente dice, deja entrar tu Gio, y me excusan, estoy haciendo un ejemplo, claro. No estoy haciendo una referencia peyorativa ni discriminatoria. Pero así. Deja entrar tu Gio. Que entra adelante. El cojo. Deja entrar tu Gio. Todavía incluso nosotros tenemos, y esto es importantísimo, porque se han hecho estudios y se ha llegado a la conclusión que aún en nuestra legislación, nosotros tenemos barreras legislativas que son consecuencia directa de barreras actitudinales. Todavía nosotros tenemos en el Código Civil Dominicano el modelo de la interdicción. ¿No se acuerdan de una entrevista que le hicieron, que un procurador le dijo a una ex jueza que luego fue procuradora, tu hijo interdicto? Sin embargo, ¿qué es lo que ha dicho el Código Civil? Que una persona que tiene una condición de invisibilidad se puede declarar la interdicción. O sea, tú no tienes capacidad para decidir. Otro tiene que decidir por ti. Sin embargo, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad dijo no. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, y ellos pueden decidir porque ellos son personas. O sea, lo primero que se le reconoce a una persona con discapacidad es la condición de persona. Fíjense que ya el modelo y el lenguaje ha ido cambiando. No decimos el discapacitado, no. Persona con discapacidad. Primero la persona y luego la condición. Sí, eso es así.
Entonces, el modelo, la capacidad jurídica que ha establecido la convención, dijo, no, cámbienme el modelo de interdicción, que ese modelo es un modelo discriminatorio, que le quita capacidad jurídica, que no lo reconoce como sujeto de derecho, e instauren en sus legislaciones el modelo de apoyo. Eso es así. El modelo de apoyo. Una persona con discapacidad es sujeto de derecho. Se le reconoce como sujeto de derecho su capacidad jurídica, pero tiene un apoyo. O sea, yo tengo la condición, yo soy un sujeto de derecho. Exacto. Se me da el tratamiento como tal, pero pero Rafael es un apoyo. Entonces, debemos pasar en materia legislativa ya, en nuestras leyes, debemos pasar de ese modelo que se le llama también modelo de sustitución de la capacidad jurídica. Esos modelos, interdicto, eso es un modelo que sustituye la capacidad jurídica. Entonces, del modelo de sustitución de la capacidad jurídica, debemos pasar al modelo de apoyo. Y es precisamente la dirección de lo que ha preguntado la distinguida acá. La primera barrera que encuentran las personas con discapacidad y sus familias es la barrera actitudinal. Y siempre nosotros ponemos un ejemplo, el ejemplo de los vasos. Cuando hablamos de este tema, existe la persona, la condición. La barrera es igual a discapacidad. Persona más condición más barrera, oye la suma, persona más condición más barrera es igual a discapacidad. Eso es así. Pero ¿y si quito la barrera? Eso es así. Eso es así. Tengo la persona, tengo la condición, pero no tengo la discapacidad. Eso es así. Y yo te puedo, porque es las cosas. Y yo te puedo decir, Joel, en apoyo 100% a tu comentario, que la Junta Central Electoral, yo tuve la oportunidad de trabajar en los últimos 2 procesos como secretario de una mesa de un colegio. Y en el último proceso fue donde se implementó lo que era el voto inclusivo. Correcto. Y te puedo decir que en la mesa inclusiva, donde varias veces nosotros asistimos, que las personas llegaban con un familiar, ya sea una persona con autismo, con síndrome de Down, o alguien que fuera en una silla de ruedas, ellos nos avisaban. Y nosotros sacábamos el colegio entero del colegio físico, íbamos el colegio entero, el secretario, el presidente y el vocal, donde la persona. Entonces, la persona era la que votaba, no era el asistente, sino la persona en calidad. Yo quiero votar, yo tengo autismo, pero yo quiero votar. Entonces, sí es así, yo lo viví y yo vi lo que es un proceso inclusivo totalmente, donde las personas salían del paradigma, porque una de las cuestionantes que tenía la sociedad civil y muchos políticos era en esa parte, de que si mi tío es una persona que tiene un tema mental y depende 100% de mí, él va a votar por el que yo diga, porque conmigo que va para la urna. No, tú entiendes lo que yo te digo, y eso levantó mucha suplicacia. Entonces, cuando uno veía un ejemplo, que yo fui testigo varias veces, de que una persona, sí, a veces le costaba trabajo mover el creyón, pero marcaba donde él quería, y realmente sí, se ha avanzado bastante en algunas instituciones, y también eso tiene que ver mucho con la dirección, con las personas que estén en las direcciones. Yo conozco una de las personas que está en la Junta, y sé que tiene un compromiso exhaustivo con la inclusión. Incluso habían planteado el edificio de la feria, tú sabes que es un edificio bastante viejo, de la época de Balaguer o de Trujillo, de que tenían que instalarle ascensores por el tema también de la accesibilidad, porque hasta para uno, que uno supuestamente tiene una movilidad buena, se le hace difícil a veces subir esas escaleras tan grandes y tan anchas. Entonces imagínate una persona discapacitada. Rita. Bueno, el tema realmente, pero pensando de que el tema es muy inmenso. Tú mencionabas el edificio y yo me trasladé porque yo fui una vez a ese edificio. Te cansaste de pensarlo, No, en la feria. Digo, yo soy que demolerlo y volverlo a empezar otra vez. Así mismo. Y adaptarlo a lo que de verdad exige el mercado, exigen los tiempos, porque la verdad que en otros países las cosas están un poquito más adelantadas de nosotros. Y la idea es que nosotros, como dicen, vamos a caerle atrás, pero vamos a caerle atrás en las cosas que de verdad sean positivas para la comunidad, positivas para esas personas que son personas aún teniendo una discapacidad. Así es. Joel, yo quisiera que tú nos hicieras a nosotros una historia de esa que tú has visto en los tribunales, donde
un caso, yo recuerdo que tú hiciste el caso de personas a veces que son, que tienen algún tipo de discapacidad demostrable y son utilizadas a veces como, no sé, que lo utilizan para hacer mandados. No, como mulas, a veces lo utilizan y ese tipo de cosas. Entonces, en el momento de que una persona, te puedo decir, yo tengo un sobrino sordomudo y lo utilizan para hacer una fechoría. Y esa persona cae presa. Entonces, ¿qué asistencia tiene esa persona? ¿Qué derecho? Desde tu punto de vista de la defensoría, ¿dónde la familia tiene que ir? Porque nosotros somos un programa que nos escuchan todos los estratos sociales. Y mayormente aquí, el tipo de personas que nos escuchan son personas que necesitan a veces ese tipo de respuesta. Orientación. Y ese tipo de orientación. Y de verdad que es mejor que tú, que tienes tanta experiencia en la Defensoría Pública para darnos esa luz. Correcto. Siempre he dicho, como lo dije al inicio, al iniciar mi intervención, y cada vez que se habla de acceso a la justicia de personas con discapacidad y personas con algún tipo de vulnerabilidad, siempre he dicho que la discapacidad no es una causal de impunidad. Ni debe entenderse, ni debe interpretarse como una causal de impunidad, porque no lo es en modo alguno. Pero cualquier persona que teniendo una condición de discapacidad se ve imputada, acusada, en el marco de un proceso penal porque se le relaciona o se le vincula de manera directa o indirecta con la comisión de un delito. Entonces, la Oficina Nacional de Defensa Pública, que es un órgano constitucional que nace precisamente dotado de esa fisonomía, que es asistir a las personas en sus medios de defensa, asistirle, representarle y asesorarle, tiene un cuerpo de abogados altamente calificados y cualificados para asistir a personas con algún tipo de discapacidad o en una condición de vulnerabilidad. Incluso existe a lo interno de la defensa pública la Comisión de Grupos Vulnerables, que es donde se concentra por cada jurisdicción un grupo de defensores altamente calificados y cualificados que asisten ya a casos de manera precisa de personas con algún tipo de discapacidad o alguna situación de vulnerabilidad independientemente de la gravedad. Ahora bien, ¿cuáles derechos puede tener una persona con discapacidad? Yo creo que el primer derecho que tiene una persona con discapacidad en el marco de un proceso penal, siempre y cuando sea imputada, es el derecho a la defensa, el derecho a contar con un abogado, el derecho a la asistencia técnica y letrada. Bueno, a partir entonces de la condición que la persona tenga, se va a determinar técnicamente qué otros mecanismos deben utilizarse para salvaguardar que la defensa de esa persona sea efectiva y que esa persona pueda ejercitar sus derechos. ¿Qué pasaría en el caso que usted decía de una persona, usted hacía la referencia? Agarraron al mudo del barrio, le llenaron la mochila, tú sabes, y lo pusieron a su mandado y lo agarraron. De una persona sorda. Comúnmente, como esto es un programa que mucha gente lo escucha, se le dice mudo, sin embargo, en el idioma más aceptado, ¿verdad? En el idioma no discriminatorio, en el correcto, inclusivo. Persona sorda, en el lenguaje inclusivo, persona sorda, no habla porque no escucha. Entonces, una persona sorda tiene el derecho a contar, constitucionalmente hablando, el derecho a contar con un intérprete de lengua de señas. Sí, claro. Es lo primero. Y el tribunal, como garante del debido proceso y como garante incluso de los derechos de esa persona imputada, que por demás tiene una condición de discapacidad, está llamado de oficio a garantizar la efectividad de ese derecho. Bueno, no tiene un intérprete, eso da lugar a que el tribunal ordene la designación de un intérprete, porque es bueno saber, es bueno que ustedes sepan que el derecho de defensa es el resorte esencial o el resorte principal del debido proceso. Eso por ese lado. Y asimismo, en esa medida, porque, bueno, le garantizamos un intérprete, pero determinamos que hay otras situaciones que ameritan estudios más profundos. Bueno, pues necesitamos un equipo multidisciplinario. Aquí necesitamos un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, un investigador público, que puedan entonces construir otras etapas, pero no de la etapa procesal, sino del proceso per se. Bueno, están acusando a este muchacho, que es una persona sorda, de Cristo Rey, lo están acusando de que supuestamente es utilizado para traficar de un lado a otro sustancias controladas, como comúnmente le decimos, mula,
Bueno, pero el equipo multidisciplinario, vamos a hacerle una evaluación psiquiátrica, psicológica, pero vamos a mandar un trabajador social para que le haga un trabajo o un informe socioeconómico para nosotros indagar los orígenes de ese muchacho, si tiene o no tiene familia, y las condiciones bajo las cuales y en qué entorno se ha ido criando, porque todo eso al final ha de servir esencialmente en su defensa, para usted llevarle el mensaje al tribunal. ¿Qué pasa muchas veces con las personas con discapacidad? Y no quiero tener aquí, y no quiero llevar un mensaje negativo, sin embargo, por muchos años, los derechos de las personas con discapacidad fueron altamente ignorados. Sí, así es. Incluso se ha llegado a decir en otros escenarios que el Estado como tal, en esencia, es el que tiene discapacidad. Sin embargo, debemos reconocer que en la etapa que nos encontramos, que estamos en el modelo social, pero con un enfoque de derechos humanos, a partir de la convención el modelo cambió. Ya no se descubrió a partir del modelo que son personas, ya no están enfermos, ni lo castigó Dios, ni son consecuencia del pecado, no, porque eso era lo que se pensaba antes, en aquel modelo, en el modelo de prescindencia, fue un castigo que Dios le mandó. Incluso los que leen la Biblia o los que han visto la película de Jesús, verán que Jesús llega un día al templo y hay una persona con una condición físico-motora, y le preguntan los discípulos, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le responde, le dice, no, ni él ni sus padres. Esto pasó para que Dios sea glorificado, porque eso es lo que se pensaba en ese modelo. Luego vino el modelo médico, no es que está así porque es un enfermo. Incluso, tanto ustedes como los que me están escuchando darán cuenta que en el sector donde usted se crió, independientemente de la clase social, en la casa donde había una persona con algún tipo de discapacidad, siempre se le tenía como escondido. Eso es así. Usted iba a la casa y si salía para la sala, lo entraban para la habitación. Entonces, ¿qué es lo que tiene fulano? No, él nació con un problema. Le fabricaban una habitación especial. Él nació con problemas. Él es especial. Y lo privaban del mundo externo, y no era tratado como persona, sino como un objeto que ameritaba de cuidado. Sin embargo, ya en el modelo que nosotros nos encontramos, en el modelo social, que se descubrió que la discapacidad la tienen las cosas, no las personas, y que este modelo es visto con un enfoque de derechos humanos, porque recuerden que se les reconoce capacidad jurídica, son personas. Sí, así. Hemos ido cosechando avances, porque no puedo yo, mezquino sería de mi parte, sentarme a decir aquí que no hemos tenido avances. No, claro que sí. Sí hemos tenido avances. ¿Que falta más? Yo creo que falta más. Incluso, miren, aquí estamos hablando de acceso a la justicia de personas con discapacidad. Pero si ustedes verifican, si vemos, en el sistema de justicia dominicano se han ido produciendo mejoras para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y la visibilización de sus derechos. Y le puedo poner algunos ejemplos. Si verificamos lo que prevé la Ley 513 General de Discapacidad, la Ley 513 General de Discapacidad ha establecido la Mesa de Justicia, y en esa Mesa de Justicia participa la Oficina de Defensa Pública, el Poder Judicial, la Procuraduría, participa el Defensor del Pueblo, participan otras organizaciones de defensa de derechos con discapacidad. Y yo le voy a decir algo interesante. ¿Qué está haciendo cada operador del sistema de justicia? Por ejemplo, en el caso de la Oficina de Defensa Pública, Oficina Nacional de Defensa Pública, ha llevado a cabo, por instrucciones del licenciado Rodolfo Valentín, el director nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública, ha llevado a cabo un programa bellísimo, importantísimo, que se llama Ponte en mis zapatos. ¿Cuál es la finalidad de este programa? ¿Y qué se pretende con este programa? Con estas charlas taller. Bueno, sensibilizar a los operadores del sistema de justicia en el tratamiento y valoración de la discapacidad. Y ha sido de alto interés y de alta preocupación para el licenciado Rodolfo Valentín, que desde que llegó ha trabajado incansablemente por el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Y siempre debemos decir esto, porque es una buena práctica de la gestión, y si la gestión lo está haciendo bien, debe ser defendido. Claro que sí. No es un acto de mezquindad, no es un acto de querer sobresalir, no. Es que si la gestión lo está haciendo bien, debe ser defendida. Y el licenciado Rodolfo Valentín
se ha encaminado en que los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas con algún tipo de vulnerabilidad, los derechos de las personas con discapacidad en el sistema penitenciario sean defendidos. ¿Y qué se pensó? Se pensó este programa para sensibilizar a los operadores del sistema de justicia. Pero usted tiene el Poder Judicial, que el Poder Judicial está llevando a cabo, incluso desarrolló una guía de trato digno. Y una de las políticas del Poder Judicial en el marco del programa de optimización de la justicia penal es la justicia inclusiva. El Poder Judicial está haciendo su parte. Que falta mucho, falta bastante, claro que sí, pero se ha comenzado a hacer. Pero el Defensor del Pueblo igual tiene un programa magnífico. Tiene que haber un empoderamiento general de todas las instituciones. Correcto. Los operadores del sistema de justicia están haciendo la parte que corresponde. Así tiene que la ser. Procuraduría como tal, que tiene hace ya un tiempo una Procuraduría especializada de derechos humanos, que es la que se encarga de este tipo de temas, ha ido produciendo mejoras. Que falta mucho, falta, pero comenzamos a hacer. Y yo te puedo decir, corroborando siempre con todo lo que dice, muy valioso todo este contenido. Muchísimas gracias de verdad por compartir todas tus experiencias y esa pericia tuya. Conozco varios de los profesionales que están en salud mental en la Procuraduría. Tuve la oportunidad de estudiar con ellos en la UAS y realmente una de las cosas que nosotros mayormente hacemos en los medios siempre es eso, atacar, pedir, demandar. Correcto. Pero también hay que reconocer que incluso parte de los avances que hemos tenido en lo que es la política pública, en el área de la salud mental, en el área de la psicoeducación, incluso son estos programas que están al aire gracias al gesto del Ministerio de Defensa y del Estado. Correcto. Entonces, cuando la gente entiende, ¿tenemos una llamada por ahí? Sí, buenas noches, la voz del autismo, muchas gracias por llamar. Aló, buena, mira mi hermano, yo felicito al muchacho ahí que estaba hablando de verdad, hablando de personas vulnerables. Yo soy uno de esos, donde tengo 2 niños en la escuela, soy no vidente, ¿ok? Y aquí de Batista el Cercado. No me se ofrece la ayuda que yo debo de tener. Esos muchachitos, nomás les voy a dar la educación hasta que se hagan bachiller, porque yo de ahí para allá no puedo más. Les estoy dando la educación hasta que lleguen a ser mayores de 18 a 20 años, y de ahí para allá sabrán ellos, porque esas son mis fuerzas. Buenas tardes. Así es. Y dichoso él que le está dando la educación, porque también te voy a decir algo. Yo he conocido muchas personas que están dentro de la discapacidad, que a pesar de sus vicisitudes se desarrolla mucho más que personas que están dentro de una vida normal. Conocí el caso de varias personas que son que están en silla de ruedas y han viajado a muchísimos países, han participado en muchísimos torneos y hablan de eso, de cómo a veces la discapacidad, que una persona lo puede ver como una maldición o como algo que azaró a la gente, un ejemplo, le sacan ese beneficio. Y qué bueno cuando uno también se siente protegido, porque las leyes, si es una de las preocupaciones como padre que nosotros tenemos, siempre lo he dicho a Rita, a Marisa, en todas las partes, de que nuestros hijos van a crecer, de que hoy nuestros hijos son niños, son pequeños, pero mañana ellos van a ser nuestros herederos, van a heredar el carro, la casa, la deuda quizá. Entonces, nosotros, me incluyo dentro de esos padres que siempre están con esa preocupación, porque yo he conocido casos puntuales ya de personas con autismo que son adultas y que sus hermanos lo han echado a la calle prácticamente. Entonces, cuando uno se encuentra con una defensoría que cada día más se vuelve más inclusiva, porque el presidente siempre lo dice Salud Pública, lo dice el Departamento de Salud Mental, de que debemos de ser más inclusivos, de ponernos bien en el zapato de la persona, y la mejor forma de ser inclusiva siempre es la parte asistencial. Algunas instituciones hablaban de que antes tenían, ¿tú te acuerdas?, el apellido de asistencia social. Sí. Cuando se habla de asistencia social, se habla de asistir socialmente a una persona, al individuo, que no es más que cuando esa persona es identificada, en el caso de que sea una persona que por X o por Y no puede ir a la institución, y se busca la forma de que la institución vaya donde la persona, porque es un dominicano, porque tiene derechos y también porque la Constitución así lo establece. Así se hace patria. Entonces, qué bueno que desde el Defensor del Pueblo
desde la Defensoría Pública también, de manos del licenciado que mencionas, Rodolfo Valentín. Rodolfo Nacional. Valentín, se está tomando esas políticas públicas tan positivas para la sociedad. Rita. Yo quiero voy a salir un poquito de lo que es los derechos, vamos a decir. Y yo quisiera preguntarte, Joel, ¿qué te llevó a ti a irte por esta rama cuando el derecho tiene tantas Y una tan ramas? difícil, ¿eh? Claro que sí, porque tiene muchas cosas en contra. Ya lo Entonces, sabes. ¿qué te llevó a ti como persona? Tú como- puedes hacer buenas raíces ya. ¿Eh? Vende apartamento. No me gusta eso. No, y dentro de la misma parte del derecho, ¿por Sí, qué sí. irse a esa parte de lo más vulnerable? Porque en realidad no son muchos. Vamos a decir, Bueno, no eso son tiene una muchos. explicación bastante sencilla. Mi abuelo, Estanislao Reyes Arante, que falleció el 29 de mayo del 2003, cuando yo nací, que nací el 16 de agosto de 1991, cuando yo nací ya él era ciego. Mm. Y él vivió con nosotros desde que yo tenía uso de razón. Pero él llegó a ver. hasta el día, él llegó a ver como 10 años antes de que yo naciera. Mm. Ok. Yo nací en el 91. Cuando Pongo el naciste ejemplo. ya él estaba ciego. Ujú. Y toda mi vida, Ceguera por diabetes. No recuerda. no, por glaucoma. Por glaucoma. Toda mi vida yo conviví con mi abuelo que era ciego. Y a mi abuelo nosotros teníamos que ayudarlo Sí, claro. a ir al baño, teníamos que ponerle el plato. Ya por el tiempo y la experiencia, él se proporcionó un Eso método no es cualquier cosa. que comía en un plato de cristal Ujú. y le daba tac, tac y comía de así. Ya él sabía. Mi abuelo había que llevarlo a donde quiera que él iba, había que llevarlo de la mano. Y luego nos nace Wow. un primo que hasta el día de hoy vive con nosotros, que tenía hidrocefalia. Tenía la masa Ujú, encefálica. ujú. Ujú. Entonces, la gente siempre se burlaba de él. Intentamos ponerlo en la escuela Ujú. porque sus padres, mis tíos, fallecieron, ambos, y ellos se criaron con nosotros, mis primos. Ponerlo en la escuela era difícil. La escuela nunca querían aceptarlo. Generalmente no había cupo. Ujú. Se le sugería a mi familia que debían inscribirlo en una escuela para niños especiales, porque él era un niño especial y no iba a estar bien con los Ujú. niños Que normales, no se iba a llevar bien. porque él no era un niño normal. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas me fueron siempre llamando la atención. Tú tuviste ese llamado. Sí, siempre. y eso me fue sensibilizando y fui generando esa empatía. Y luego ya, desde el ejercicio penal Ujú, del ujú. litigio, la defensa pública, que te coloca frente A la a realidad. personas con muchas condiciones de vulnerabilidad, pues yo entendí que estábamos en el escenario idóneo para hacer aportes necesarios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, en este caso, yo soy de los que cree en hacer aportes. Claro que sí. Claro. En hacer aportes, porque de una manera u otra los aportes van haciendo la diferencia. Y entonces me fui interesando. Nosotros no tenemos hasta este momento ninguna universidad en República Dominicana que tenga una cátedra abierta ni una licenciatura en materia de discapacidad. Eso es así. Incluso, Eso es así. incluso creemos que el CONADIS debe dar un paso al frente y hacer un convenio con una universidad, sea pública o privada, y comenzar aquí a darse cursos formales y diplomados en este sentido. Eso es Y que así. se le dé cumplimiento a la ley, a la 513, y que en las escuelas pueda incluirse en el currículum del Ministerio de Educación, tal y como lo prevé la ley, una asignatura en tratamiento y valoración de la discapacidad. Esos son los mecanismos que nosotros tenemos. Eso es así. Eso es Primero, para derribar la barrera actitudinal, y segundo, para nosotros fomentar una cultura de respeto a la persona con discapacidad. De inclusión y respeto. Inclusión y Exacto. respeto. Incluso la misma convención habla de la toma de sensibilización, toma de conciencia o sensibilización, que son campañas masivas que deben llevar a cabo los estados que sean parte de la convención para erradicar todo tipo de conductas o estereotipos Ujú. que generen discriminación hacia los derechos de las personas con discapacidad. Y creo que esa es, respondiendo a su pregunta, Sí, claro. la razón más esencial
que me ha vinculado con estos temas. Tú fuiste llamado, fue. Exactamente, la verdad que fue algo que lo viviste, podemos decir, Sí, claro. que lo viviste y que lo sentiste muy, demasiado de cerca. Sí, así es. Y es lo que permite que igual sea esa empatía, siga creciendo. No, y realmente con las cosas que tú te tienes que encontrar, porque uno en un consultorio psicológico se encuentra 10,000 vainas, como dicen en la calle. Imagínate tú en un tribunal con todas las cosas todas las realidades de la familia, porque no solamente tenemos el imputado, tenemos también a una familia detrás, a la madre, a las víctimas también. Hay en muchísimos procesos donde la víctima es una persona con discapacidad. Sí, así es, claro. así es. Donde la porque víctima son es muy una persona- vulnerables. Sí. Son muy vulnerables. Incluso hace unos días yo hablaba ese tema con mi esposa, de que yo considero de que el Estado y también la policía y muchísimas instituciones deberían de buscar la forma de crear mecanismos y de proteger a los envejecientes también, porque muchos envejecientes están siendo víctimas de fraudes telefónicos, Sí. cibernéticos. Nosotros sabemos que la inteligencia artificial está muy desarrollada y fácilmente te llama una gente con la voz de otro y tú a veces ni sabes qué es lo que tú estás haciendo, y se crean muchas situaciones que afectan la salud mental de la gente, porque imagínate tú, a veces tú tienes tus ahorritos, tu chelito guardado, y que ven una gente y fácilmente te lleve a eso, porque uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad moderna es que a veces no sabemos ni lo que es falso ni lo que es real. Entonces, las personas, el ser envejeciente, el tener una discapacidad mental, físico, motora, en el caso también la discapacidad estética, cuando tú me hablas de cuando me hiciste esa anécdota ahí de tu abuelo, yo recuerdo muchas cosas también. Yo me crié con un tío con discapacidad de parte de padre, y él tenía una situación muy severa porque él era muy agresivo, y yo recuerdo que a él le fabricaron una habitación. Él tenía una habitación y nosotros lo visitábamos. Mientras él estaba en su habitación, todo iba bien. Pero él, después de muchos años, ya él está afuera, él vive en la casa normal y se porta mejor. Pero también nosotros tenemos que entender a los familiares. Hay algunos casos donde los trastornos, los padecimientos mentales hacen que las personas sean muy agresivas. Hemos tenido muchísimos casos aquí en el país donde incluso han muertos, que el paciente mata a la mamá, mata al familiar, o se hiere, porque el tema de la salud mental, que a mucha gente no le gusta hablar de salud mental, déjame decirte a ti, porque nos gusta hablar de autismo, queremos leyes, queremos derechos, pero cuando hablamos del tema de salud mental, porque es más amplio y es algo que al final a todos nos incluye, porque cuando nuestros hijos tengan 20 años y 30 años, ya no será autismo, será un tema de salud mental. Exacto. Porque la percepción es que la salud mental es un tema más de adulto, y realmente no es así. La salud mental es de todo. Entonces, mi comentario, ya casi despidiendo este programa y agradeciendo a Joel y a Rita, que siempre nos acompañan y nos ayudan, es que la salud mental es un deber de todos. Entonces, cuando nosotros no nos atendemos, cuando nosotros no reconocemos, cuando nosotros no somos empáticos, porque es cierto que tú hablas correctamente de lo que es la parte de las imposiciones que tenemos como los familiares. Yo he ido a sitios con mi hijo y nada más por decirle que mi hijo tiene autismo no lo reciben. Y yo lo entiendo, porque usted se reserva el derecho, porque no es obligado, tu hijo no es una moneda de oro, pero a veces por esa falta de empatía y por esa ignorancia es que uno se siente mal. Tú sabes, imagínate que tú llegas a una oficina y tú quieres buscar una asistencia y que la persona que te reciba te ponga ese impedimento porque esa persona no conozca la condición que tiene tu hijo o no conozca la condición. Entonces a uno se le hace más difícil, tú sabes, porque mayormente a los padres los que tomamos una actitud hostil también. Correcto. No venimos de que a teorizar. Si yo veo que tú rechazas a mi hijo, es muy difícil, tú sabes, como que uno quiera teorizar. Pero realmente el que las instituciones públicas estén capacitando, educar, la lucha realmente es eso, es la educación. Es un gran avance, de verdad que sí. Así es. Algo que tú quieras añadir, ya casi nosotros estamos cerrando a la población, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te escriben? Si necesitan alguna consultoría o algo.
Bueno, si necesitan alguna sugerencia, alguna Sí, opinión claro que sí. en el tema de acceso a la justicia de personas con discapacidad, Claro. Ujú. pueden encontrarnos a través del 829-792-1440. No somos una fundación, Ujú. de manera No, que no, no claro puede que haber no. una silla, una cama, una casa, que es lo que yo quisiera, ¿verdad? Ujú. Pero cualquier orientación, sugerencia o comentario, siempre estaremos prestos, porque entendemos que los temas que vinculan a personas con discapacidad o con cualquier otra Claro que sí, claro condición que sí. de vulnerabilidad, Sí, 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 entiendo sí, que sí. serán siempre, tendrán mi atención y mi prudencia, máxime, que como decía Rafael al inicio del programa, el país se encuentra altamente preocupado por el caso muy conocido por todos, el Ujú. caso de Naco, y de Sí, ahí se ha sí. desprendido un debate Sí, interesante. Que han existido muchísimos casos ante eso. Correcto. Muchísimos casos. Correctísimo. Y se ha desprendido un debate grande acerca de la inimputabilidad. Ujú. Una persona que se diga o que se muestre que tiene alguna alteración de sus facultades mentales puede ir presa o no. Eso está en debate. Sí. Sin embargo, ya hay que ver qué pasaría entonces si se determina que una persona no puede ir presa. ¿Dónde debe ir? ¿Dónde debe Si ir? no puede ir a una cárcel, ¿dónde debe ir? Y si va presa, no Y si representa un problema para ¿Cuáles los son demás las que están condiciones ahí y las también. circunstancias? Bueno, ya en otro apartado de este programa deberíamos hablar entonces de la inimputabilidad, del procedimiento Claro que sí. para inimputables y las condiciones que deben darse. ¿Qué debe existir para que se declare la inimputabilidad? Una alteración en las facultades total, una alteración parcial. ¿Cómo realmente la justicia administra este tema, que es un tema tan sensible y delicado? Así es. Estaremos Exacto. siempre a la disposición de todos ustedes para dilucidar acerca de este y cualquier otro aspecto que sea de interés. Gracias, Joel, por estar aquí con nosotros y orientarnos y darnos luz en todos estos temas de lo que tiene que ver con los derechos de los discapacitados. Así es, Joel, tú sabes que esta es tu casa. Estuvimos aquí con el doctor Joel Enrique de la Defensoría Pública. Nos pueden buscar en YouTube, en las caras del en la voz del autismo. También somos la cara, esto es lo mismo. En la voz del autismo. En la voz del autismo nos pueden buscar. Estamos aquí en las Fuerzas Armadas 106.9, 102.7. Muchísimas gracias a Dios, también a Manuel Cordero, quien nos permite grabar este programa. Hasta la próxima. Bye, bye.